en el capítulo 7 del Sermón del Monte. Así que sin más, voy a pedir a los compañeros de vídeo que nos proyecten el texto que os voy a leer a continuación. Lo tenéis aquí detrás en las pantallas. Leo. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Un texto conocido en el que el Señor se adentra en una ilustración que creo que las personas que no comparten nuestra fe han oído alguna vez, esta de la viga en el ojo. Antes de adentrarme en algunas reflexiones que quiero compartir contigo, me gustaría que sigas viendo el texto, pero le voy a dar colorines. Simplemente para ayudar a que veas las tendencias de este texto, ¿vale? Para empezar. Mira, si pasamos a la siguiente diapositiva, todo esto lo digo para que el vídeo esté conmigo, gracias. Veis que la palabra que primero resalta en este texto es juzgar, que aparece hasta 5 veces al principio. 5 veces. Estamos hablando de un texto de 5 versículos, tú dices, bueno, 5 apariciones en apenas un versículo, y dices, este es el gran tema de este texto, ¿no? Juzgar, juzgar, juzgar. Pero enseguida sigues mirando y ves que la siguiente palabra que aparece, y también tiene muchas repeticiones, aparece 3 veces, que es la palabra medir. No solo se habla de juzgar, se nos dice que con la medida con la que midáis se os medirá. Y a continuación, quiero que veas otra palabra más remarcada, aunque solo aparece 2 veces. Vas a ver por qué la remarco. Aparece la palabra mirar, y en esta traducción luego ves la palabra ver. Se está hablando de, ¿no? El texto no solo habla de juzgar al otro. De hecho, creo que el texto, una de las cosas más importantes que hace es relacionar el hecho de juzgar al otro con la realidad de cómo miramos al otro, de cómo vemos al otro. Entonces, bueno, pero 2 repeticiones no son tan llamativas, pero la siguiente palabra que te voy a remarcar, que es la palabra ojo, aparece hasta 6 veces. El Señor nos habla de ver, nos habla de mirar, y enseguida va a escoger una ilustración relacionada con el ojo, y la palabra va a aparecer 6 veces en el texto. Son muchas veces. Otra palabra que aparece bastante, bueno, vamos a decir ahora una pareja de palabras que están vinculadas la una con la otra en este texto, son la palabra viga y la palabra mota, que realmente atienden a la ilustración que Jesús elige, esta ilustración tan particular de una mota en el ojo o una viga en el ojo. Todos hemos experimentado lo de la mota, supongo, alguna vez algo te habrá entrado en el ojo pequeñito, y entiendes muy bien esta ilustración porque algo muy, muy, muy pequeñito en tu ojo puede resultar muy, muy, muy molesto. Espero que ninguno haya experimentado una viga en el ojo. Una viga no dejan de ser trillones de motas juntas compactadas, pero la diferencia entre una cosa y la otra es abismal. Veremos algo sobre este texto, sobre estas palabras. Un par de palabras más. En el texto también se remarca la palabra sacar. Saca la mota, saca primero la viga, saca la mota. Bueno, veremos también algo sobre esta palabra. Y la última palabra que quiero que notes en el texto es una palabra que suele pasar desapercibida, que es la palabra hermano. Al ser un apelativo, a veces incluso venimos y nos saludamos, ¿no? Buenos días, hermano. Y tú no piensas en profundidad en el sentido de esa palabra, en las implicaciones que tiene decir que somos hermanos, que tiene implicaciones. Bueno, aquí ves un montón de palabras y espero que las reflexiones que vienen a continuación te ayuden a entender este texto un poquito mejor y que nos digan alguna cosa en particular en el nombre del Señor. Estoy de acuerdo, ¿no? Ese amén, me ha gustado el momentum de ese amén. Como decía Josué, estamos adentrándonos en el capítulo 7.
tercer y último capítulo de lo que llamamos el Sermón del Monte, y a lo largo de todo este capítulo, te quiero ubicar en el contexto, hay un cambio, porque Jesús en el capítulo 6 venía hablando de cuestiones como muy internas. Recordarás el mensaje de Melanie, recordarás esos temas, la oración, el ayuno, la justicia, ¿no? No hacerlos tocando trompeta. El Señor nos está hablando de cosas de nuestro interior, no de no hacer o sí hacer cosas, sino de cómo hacerlas, de las razones correctas para hacer las cosas, cuestiones de mirar hacia adentro. Ahora, el capítulo 7 parece que el foco es hacia afuera, hacia los otros. De hecho, mira, un texto para hablar sobre los hermanos. A continuación, un texto extraño en el que no vamos a entrar hoy, algún día entraremos, de un solo versículo, el que nos habla de unas personas a las que se llaman perros y cerdos. Es el apelativo que se les da a esas personas, y para no despistarnos lo he mezclado con este mensaje. Llegaremos algún día a hablar de todo eso, pero el texto nos habla de cómo tratar con esas personas, de cómo tratar con nuestro Padre Celestial, más adelante en el capítulo, de cómo tratar con todas las personas. La famosa regla de oro está en este capítulo, de cómo tratar con los falsos profetas. Este es el capítulo donde más adelante hay personas que hacen milagros, echan demonios y tal, pero luego cuando encaran a Jesús de frente, parece que no conocen a Jesús ni Jesús les conoce a ellos. Y el texto nos dice cómo tratar con estas personas, cómo relacionarnos, incluso cómo relacionarnos con Jesús mismo. Ahora mismo, cuando nos acercamos a predicar un texto como este, no podemos ignorar que ya hace 50, 60, 70 años que el desarrollo de las ciencias de la conducta, lo que llamamos psicología, o de la neurociencia, han avanzado tanto que hay montones de estudios que tienen que ver con la conducta humana, incluso con cuestiones como juzgar. Y hay mucho conocimiento psicológico, si me permitís, que habla de estos temas. Entonces quiero deciros, para ir entrando en la materia, razones por las cuales desde la psicología se nos dice que juzgamos. Y que lo diga la psicología solo pretende ser la aseveración de un hecho. Pretende ser científico esto, hasta cierto punto. Se nos dice, por ejemplo, que aunque el juicio es una cuestión que uno lanza hacia afuera, es decir, que tú juzgas a otra persona, normalmente el juicio está vinculado con tu propia realidad interna. Es decir, tú juzgas muchas cosas, cuestiones que tienen que ver con tus propias inseguridades. Tú te sientes mal con cosas, tú tienes inseguridades, tú tienes tus límites, tus cosas, y hay cosas que te llaman la atención de la realidad que tienen que ver con tus propias inseguridades, que te hacen juzgar cosas. Es decir, que hay una relación entre tu interior y lo que tú juzgas fuera. Cuestiones como la autoestima, ya sea una baja autoestima o una alta autoestima, cuestiones de las que también habla el Nuevo Testamento, por cierto, o tener una visión muy negativa, muy crítica de la realidad, a veces te hace juzgar las cosas de una manera concreta, o ser un idealista y un optimista, también te hace juzgar las cosas de una manera muy concreta. Podemos mencionar cuestiones como la envidia, como la comparación, libre, que juzgamos cuestiones todo el tiempo porque nos comparamos con los demás, o incluso muchas veces hacemos por controlar la narrativa de nuestra vida. Es decir, que muchas veces juzgamos cosas porque queremos proyectar que somos de una manera en la que a veces no somos, o que otros son de una manera en la que a veces no son, porque queremos proyectar una historia de nuestra vida, una imagen de nosotros. Y sería muy injusto no mencionar que está muy vinculado con el hecho de juzgar todo lo que tiene que ver con lo físico. Me explico. Hay personas que son muy amables y muy simpáticas, pero cuando tienen hambre, Josué dice eso de su perro. Dice que es muy simpático, pero que no le metas la mano cerca de la boca cuando tiene hambre. ¿Me entendéis, verdad? No podemos infravalorar que una persona con hambre, o una persona enferma, o una persona cansada, una persona con falta de sueño, puede decir cosas, puede emitir juicios que no responden exactamente a lo mejor a lo que diría esa persona en un estado más saludable. Entonces, hay muchas cosas mezcladas con esto del juicio. No es como que puedas coger y decir, un juicio, ¡buah! Ahí,
hacha. Pero cuando Jesús habla de este tema, las preguntas que a mí me surgen para adentrarnos en este texto, cuando yo miro este texto, lo que veo es Jesús diciéndome cosas como, oye, ¿por qué miras a tu hermano? Porque el texto habla de eso. Hay alguien que está mirando a su hermano. Y Jesús está queriendo ir más allá del tema. Me está diciendo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que tú miras a tu hermano? ¿Cómo miras a tu hermano? Porque tú puedes mirar a tu hermano o a tu hermana, pero ¿cómo le miras? Lo cambia todo. La mirada lo cambia todo. ¿Cuáles son tus intenciones cuando miras hacia tu hermano? O me parece a mí que Jesús me pregunta, ¿qué le dices a tu hermano? En el texto le dices, déjame sacarte la mota. Permiso. Voy a intervenir en tu ojo. Es un sitio muy delicado el ojo. Es lo que dices. ¿Qué es lo que tú le dices a tu hermano? ¿O qué es lo que tú no le dices a tus hermanos? ¿Y por qué? ¿Por qué les dices esas cosas? ¿En nombre de quién se las dices? ¿De dónde vienen esas palabras? Yo siento estas preguntas para mí en este texto. ¿Qué piensas de las vigas y de las motas de los demás? Me imagino a Jesús preguntándome eso. ¿Qué es lo que piensas de las vigas y de las motas de los demás? ¿Qué es lo que piensas de las tuyas? ¿Cómo juzgas tus propias vigas y tus propias motas? ¿Cómo afectan todas esas cosas a tus relaciones con los demás? Y también siento que me pregunta, ¿cómo estás interviniendo en la vida de los demás? Que sacar la mota implica una intervención, implica algo que yo hago hacia otro. O ¿cómo estás permitiendo que los demás intervengan en tu vida? ¿Hay alguien que pueda intervenir en tus vigas y tus motas? El texto empieza con una aparente, y me permitís de momento la palabra aparente, prohibición. Aparente. No, enseguida veréis por qué digo aparente, no juzguéis. Es como muy absoluto, no hay casuística, no es no juzguéis cuándo, no juzguéis sí, no es no juzguéis para que no seáis juzgados. De aquí se han agarrado en la historia del cristianismo muchos para decir muchas cosas, desde que no deberíamos los cristianos ir a ningún juzgado para que un juez juzgue entre nosotros. Bueno, si quieres hablar de esos temas, hay otros textos en la Biblia que hablan específicamente de esos temas. De aquí hay mucha reflexión sobre qué significa esto de juzgar y voy a rebobinar la cinta más de una vez hacia una predicación que hice hace un mes aproximadamente sobre 1 Corintios capítulo 11, donde hablé mucho de este verbo, porque ahí aparece este verbo juzgar, ¿recordáis? Juzgar, examinar, discernir, que hay diferentes matices. Volvemos a estar con el mismo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Parece absoluto. No podéis juzgar nada. ¿Es eso lo que quiere decirnos Jesús? Porque cuando llegas al otro versículo, el versículo 2 parece contradecir al versículo 1. Es decir, si no juzguéis para que no seáis juzgados, o sea, yo recibo la orden de Jesús, no puedo juzgar nada, vale. Entonces, ¿para qué me va a decir? Porque con el juicio con que juzguéis, pero un momento Jesús, me has dicho que no juzgue nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, Él está dando por hecho que algún juicio voy a emitir. Y luego me va a decir, con ese juicio con que tú juzgas, vas a ser juzgado. Y vamos a otro ejemplo, con la medida con la que midáis, seréis medidos. Y es que, sinceramente, creo que el versículo 1 no pretende dar una orden absoluta. Me explico. Jesús no está queriendo que renuncies a tus capacidades críticas. No está esperando que renuncies a tu capacidad de mirar al mundo y juzgar el mundo. De hecho, si Jesús te pidiera eso, Jesús estaría diciendo cosas en contra de las cosas que Él mismo ha dicho en el Sermón del Monte. Porque ¿cómo vas tú a mirar al mundo y a juzgar al mundo para vivir una vida concreta renunciando a tu capacidad crítica? O dicho de otra manera, si renunciáramos a juzgar las cosas, ¿cómo podríamos discernir el bien del mal? Dímelo tú. Dime cómo puedes renunciar a juzgarlo todo y discernir lo que está bien de lo que está mal. Lo que es bueno de lo que no lo es. Lo que es verdad de lo que es un error. Jesús no te está pidiendo que renuncies a tu capacidad crítica de juzgar, de examinar, de discernir lo que está alrededor tuyo. De hecho, tú necesitas juzgarlo todo. Como también dice en el Evangelio de Juan, necesitas juzgarlo todo. Si no, no puedes retener lo bueno.
Y no podrías, de ninguna manera, sin juicio, no podrías cumplir esto que mismo Jesús pide en el capítulo anterior. Dice que nuestra justicia sea superior a la de los fariseos. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacerlo si no soy capaz de mirar a los fariseos, examinarles, juzgar cómo viven, ver si estoy de acuerdo con Jesús o no, en que esa justicia es insuficiente, e intentar vivir con un estándar diferente que no es el de los fariseos? Yo no puedo renunciar a mi capacidad crítica de juzgar. Por lo tanto, este versículo 1 no puede querer decir que no hay que juzgar nada. No juzgar nada sería similar a un vacío moral, a una incapacidad para evaluar y vivir. Entonces, eso es lo primero. Estamos llamados a discernir. El Señor nos ha llamado a evaluar, a juzgar, examinar las cosas. Estamos llamados a examinarlas. Interpretemos bien esto. Es muy importante. Si entendemos esto bien, nos daremos cuenta, volviendo a 1 Corintios 11, que precisamente la falta de juicio era lo que causaba en Corinto que algunos estuvieran enfermos y durmieran y otros ya, ¿recordáis? Era precisamente la falta de discernimiento, la falta de juicio, la que, ya en el libro de Daniel dice que el pueblo que no tiene discernimiento perece. Claro, no se puede decir. Estamos llamados a discernir. Entonces, ¿qué puede significar esto de juzgar? Antes de decirte algo más sobre eso, fíjate que el texto también te dice que hay que medir con alguna medida. Bueno, en mi casa yo no soy el que se dedica a las manualidades. La experta en manualidades es en casa de mi mujer. Y por eso digo montar una barbacoa, fontanería, hacer un puzzle. Las cosas con las manos se le dan bien a ella. A mí no. A mí no se me dan bien, nunca me han gustado. De niño ya odiaba la plástica, la materia plástica, que era hacer dibujos, que era la materia favorita de toda la clase. Yo la odiaba. Prefería que me dieran matemáticas. ¿Por qué no se me dan bien las cosas con las manos? Pero he traído un metro por una razón muy concreta, que es una herramienta que usa la gente que hace cosas con las manos, cosa que yo, por otro lado, admiro. Supongo que por mi propia incapacidad, pero cuando veo que alguien hace algo con las manos y es hermoso, digo, ojalá yo tuviera esa capacidad, ¿no? Y es que la palabra que hay aquí, cuando lees medida, midáis, en griego es la palabra metrón. Y el texto te está diciendo, Jesús te está diciendo que tienes que elegir, tienes que decidir cómo vas a medir las cosas. Y el Antiguo Testamento, no lo he dicho antes, pero el Antiguo Testamento constantemente los profetas sacudían con fuerza a todos aquellos que falsificaban las pesas en el comercio, porque lo que hacían era adulterar las medidas para engañar. Te daban una pesa que decían, esto pesa tanto, y pesaba otra cosa, y así engañaban en el negocio, ¿no? El texto te está diciendo, mira, elige tú la medida. No te está diciendo si tiene que ser la decimal o otra, pero la que elijas, que sea coherente siempre. Si con esa medida mides para afuera, con esa medida mide para adentro. Si con esa medida mides para la derecha, con esa medida mide para la izquierda. El Señor nos está pidiendo coherencia en el juicio y nos está diciendo de antemano que hay una relación estrecha entre cómo medimos a los demás y cómo juzgamos a los demás y cómo vamos a ser medidos y cómo vamos a ser juzgados. Y ante esta afirmación, supongo que algunos os preguntaréis, bueno, pero ¿quién? ¿Quién nos va a medir y quién nos va a juzgar? ¿A qué se refiere el texto? Y solo hay dos opciones o la tercera que me invento, ¿vale? Puede estar hablando del juicio y la medida de los demás. Es decir, que como yo os mida a vosotros, puedo esperar que así me vais a medir vosotros a mí en la vida. Es decir, puede tener que ver con las relaciones entre personas. Pero también podemos reconocer que puede tener que ver con la relación con Dios. Así como yo os mida a vosotros, así va a medirme Dios a mí también. Y para el que no le guste esta teología, hay que decir que en el capítulo anterior, en el capítulo 6, ya son varias las ocasiones en las que Dios vincula cosas entre cómo funciono con vosotros, cómo funciona Él conmigo. En la propia oración que llamamos el Padre Nuestro se nos habla del perdón y se vincula cómo yo perdono o no perdono a los demás y cómo soy perdonado por Dios. De la misma manera, dice, de la misma manera. Por eso,
Yo creo que aquí el texto no podemos limitarlo ni a las relaciones horizontales ni a la vertical. Creo que podemos interpretar que ambas cosas son legítimas y que esto no es una ley de la siembra y la cosecha malentendida. Evidentemente, según como yo os mida a vosotros, lógicamente yo también voy a ser medido por esas medidas con las que yo os mido. Pero de alguna manera Dios también va a medirme en función a las medidas que yo tomo con vosotros. Avanzaremos y creo que esto quedará más claro avanzando. El juicio que parece estar rechazando Jesús cuando dice no juzguéis, creo que está más relacionado con lo que podríamos llamar la actitud de condena hacia el otro, la actitud de censura hacia el otro, de menosprecio hacia otra persona. Y aquí creo que nos va a ayudar mucho un par de versículos del capítulo 14 de Romanos. Pablo dice ciertas cosas en ese capítulo, solo voy a leeros 2 versículos y creo que traen mucha luz. El primer versículo que os leo es ya os he dicho, capítulo 14, versículo 4, dice Pablo a la gente en Roma, dice, ¿quién eres tú para juzgar el criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Mira, si tú haces una transición sencilla de este versículo hacia el Señor como el Señor y el criado como tú y yo, como siervos del Señor, hay varias cosas que puedes aprender con este versículo muy sencillas, que es, número 1, claro que es posible que tú me veas y digas mal, obvio que es posible, pero tienes que saber que si yo soy siervo del Señor, o que si tú eres siervo del Señor, si estamos de pie o si caemos, no estamos de pie o caemos para el otro, estamos de pie o caemos para Él. Eso es lo primero. Y hay palabra suya de que si somos sostenidos, es que somos sostenidos por Él. Lo que quiere decir que si tú me ves y me ves caído, me ves mal, si crees en el Señor, sabes que a pesar de cómo me estés viendo con tus ojos, Él me va a sostener. Y eso tiene que influir en tu manera de participar en mi caída, en tu manera de emitir un juicio sobre mi momento o mi vida. Porque aparte, todo lo que estamos viviendo no dejan de ser momentos de la vida, no son definitivos. Entonces, la manera en la que tú me señales y me juzgues, tienes que acordarte. Este es un siervo del Señor, no yo porque sea pastor, cada uno de nosotros. Este es un hijo de Dios y el Señor lo va a sostener. Y sí, lo veo y ahora mismo no sé cómo lo sostiene, pero confío en el Señor. Eso tiene que pesar mucho cuando emitimos juicios. Y hay un segundo versículo, que es el versículo 13, que creo que complementa mucho, y dice ese versículo, por consiguiente, ya no nos juzguemos unos a otros, parece estar diciendo lo mismo que Jesús aquí, ya no nos juzguemos los unos alelón, los unos a los otros, sino más bien decidid. Interesante, que para no juzgar hay que tomar una determinación. Ya no os juzguéis unos a otros, más bien decidid. ¿Qué hay que decidir? Dice Pablo, decidid esto, 2 puntos, como muy específico. No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Es como que, mira, tú ves a alguien caído, ¿y cuánto más quieres tirarle? Ya está en el suelo. Parece simple, desde aquí parece simple decirlo, pero es que a veces no juzguéis, sino decidid esto, no poner piedra de tropiezo al hermano o a la hermana. ¿Qué distancia más grande hay entre discernir que algo está mal, es decir, emitir un juicio, que puede ser un juicio correcto? ¿Qué distancia hay entre eso, más grande, y poner obstáculos y piedras de tropiezo a los demás? No son la misma cosa. El Señor no nos está invitando a falsificar la verdad, a negar que estoy observando algo que sé que el Señor no aprueba. No se trata de eso. Se trata de qué hago con eso, de cómo actúo, cómo ese juicio no me sirve para poner una piedra de tropiezo o un obstáculo al hermano, sino al contrario, para ayudarle, para levantarle. Nuestro llamado, esta frase la voy a repetir varias veces, nuestro llamado no es a ser jueces, nuestro llamado es a ser hermanos. En el texto se nos llama hermanos.
no jueces. De hecho, nos dice, no juzguéis a vuestro hermano. La relación que gobierna entre tú y yo no es la de jueces, es la de hermanos. Un juez es una instancia superior. La palabra de un juez tiene peso. Vete a un juicio, hablará mucha gente. Muchos, abogados, mucha gente hablará en un juicio. Pero la palabra de un juez tiene un peso diferente. Cuando el juez emita su palabra, esa palabra tendrá unas consecuencias diferentes a todas las palabras que se han dicho en ese juicio. El juez es una instancia superior. El juez traerá palabra y habrá implicaciones después de esa palabra. El juez trae la palabra de la ley. Tú y yo no somos jueces. Tú y yo somos hermanos. Los hermanos no son instancias superiores. Los hermanos están todos al mismo nivel. Todos tienen la misma relación entre unos y otros y en relación a su padre. Lo más que podríamos decir es que unos llegaron antes y tienen más experiencia de vida. Eso es lo más lejos que podríamos llegar con el tema de hermanos. Personas con más edad y más experiencia quizá, pero de ahí no podemos pasar. El juicio, el veredicto, le corresponde solamente a Dios. Ningún ser humano, ningún hermano, ninguna hermana puede dictar sentencias sobre otra persona. No puedes. De hecho, es que no pertenece a tus competencias. No tienes los conocimientos, no tienes la sabiduría para ello, porque por mucho que puedas juzgar, por mucho que puedas evaluar, hay una cosa que jamás podrás evaluar, que es el corazón de la persona que tienes delante. Podrás como mucho evaluar sus acciones. Y sí, el fruto y el árbol tienen una relación, obvio, pero tú desconoces las razones profundas por las que una persona actúa o deja de actuar. Hay límites para ti. Por lo tanto, no puedes aventurarte a ser juez. De hecho, tu palabra no tiene legitimidad. Tú puedes condenar a quien tú quieras, no es lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer lo que Él quiera. Tú puedes decir, esta persona está condenada. ¿Cuántas veces habréis oído gente decir que otro se va al infierno? Puedes decir lo que quieras. Dios hará lo que quiera también. Pero, cuidado, porque tu palabra no tendrá una validez jurídica, pero sí va a tener efectos. Los juicios van a tener efectos. Quizá no van a condenar a nadie, ni lo van a liberar tampoco, pero van a tener efectos en las personas. Van a hacer daños, van a causar problemas emocionales, van a causar problemas sociales, relacionales. Vas a maldecir con tu palabra. El juicio, el veredicto le corresponde a Dios. Por eso el Señor nos está diciendo, os hace falta sabiduría, os hace falta encontrar una medida de juicio que sea coherente, que sea justa, que uséis siempre la misma en todas las direcciones, que esté abierta a evaluación de mi parte, que esa medida tú puedas ponerte delante de Dios y decir, bueno, ¿es esta la manera en la que tengo que medir lo que veo? Porque no puedes renunciar a tu discernimiento. No puedes renunciar a ello. No puedes mirar al mundo y no tomar decisiones. No puedes mirar al mundo y decir, no sé si es bueno o malo, me da todo igual. No puedes. Tienes que tomar decisiones sobre lo que piensas, sobre lo que no piensas, sobre lo que haces, sobre lo que no haces. Necesitas una medida. El Señor te está pidiendo coherencia. Está pidiendo coherencia. En este texto, el Señor no solo está pretendiendo enseñarnos cosas sobre juzgar. Creo que el Señor nos está intentando enseñar cosas sobre cómo participar en la vida de los demás. Venimos a este texto y lo que vemos es juicio, juzgar. Parece que es el tema. De hecho, ya os he dicho, 5 repeticiones al principio. Pero para mí no es el gran tema. Es un tema que hay que hablar para entender lo que hay debajo de la superficie. Y debajo de la superficie lo que hay es cómo nos relacionamos unos con otros. Cuando algo me entra en el ojo, cuando una mota entra en mi ojo, yo a mis años ya he aprendido que por muy autosuficiente que me crea y muy capaz y muy dotado, no soy capaz de soplar mi propio ojo. ¿Lo has intentado? Si una mota entra en mi ojo y hay una expectativa de que voy a necesitar a alguien,
No puedo resolver todas las cosas de mi vida. No, pero wow, hoy los seres humanos somos capaces de todo. Hoy día, ingenieros, tal, coges una cañita, una pajita, la giras, abres bien el ojo, soplas. Sí que puedo, claro que puedo. Y es la lucha constante que tenemos, encontrar una manera de no depender de nadie, de no estar vinculados a nadie. Pero en el texto hay una invitación explícita a participar en la vida de los demás. Hablaremos de la hipocresía enseguida, pero déjame que te adelante, que el texto dice, saca tu viga primero, para que entonces veas bien, porque hay algo que hacer con el hermano. El texto no es una renuncia a las relaciones. El texto te está enseñando que tienes que ayudar a tu hermano, pero tienes que ser coherente con tu vida. Son las dos cosas. Los versículos 3 al 5 ilustran de una manera increíble, para mí, esto de la hipocresía. El Señor Jesús tuvo la habilidad de elegir ilustraciones que han trascendido al tiempo. Y esta, pues como os digo, podemos pensar muchas cosas, pero algo tan simple como todos hemos tenido la experiencia de que algo entra en el ojo y qué molesto es. Así que esto es como muy visual, enseguida lo sientes, lo percibes, lo puedes entender. A la vez, hemos ido a la luna, pero no podemos soplar nuestro ojo. ¿Sabes? Como, ahí estamos, necesito ayuda. Podemos hacer cosas muy grandes, pero mira, en el día a día necesito ayuda. No puedo ir solo por la vida. El problema principal de nuestra práctica, como os he dicho, es la medida que usamos. Dejadme que os ponga algún ejemplo. Los ejemplos suelen ayudar. Pero hay tendencias en nuestro juicio que se repiten constantemente. A ver si os suena alguna. Por ejemplo, lo mío, lo vuestro no, ¿eh? Hablo de lo mío ahora. No puedo hablar por los demás, solo voy a hablar por mí. Lo mío es perfectamente explicable, hermanos. ¿Sabes? ¿Lo sabes o no lo sabes? Lo mío es explicable. O sea, yo sé que pensáis, mira pero yo os puedo explicar mis razones. Hay razones perfectamente comprensibles. No estoy justificando mi pecado. Estoy diciendo que puedo explicar cómo he llegado a tropezar aquí o allí. Tengo la habilidad innata, será la supervivencia, no lo sé, de endulzar, suavizar mis propios problemas, mis propias faltas, mis propios pecados. Es una habilidad... Ahí está. Si no es con azúcar blanco que es malo, será con azúcar moreno y será con canela, stevia. Sigue. Pero encontrarás la manera de endulzar tu propio pecado. Ahora, otra cosa es lo de los demás. Momento. Lo mío vale, porque esto o aquello. Pero el otro, el de enfrente, en español se dice, esto no tiene perdón de Dios. Interesante que digamos eso, ¿verdad? ¿Esto no tiene perdón de Dios? ¿De qué Dios me hablas? Lo de los demás es otra cosa. Eso sí que son malas acciones. No miro a nadie. Intencionadas. A veces saltamos esa línea del juicio imposible. Puedo juzgar tus acciones, pero ¿cómo juzgo tus intenciones? ¿Pero cuántas veces cruzamos esa línea? Es que lo está haciendo aposta. Sabe que me hace daño y por eso... O sea, esa línea la cruzamos con suma facilidad. Sabemos lo que hay en las personas, sabemos su corazón, su mente. Os hablo un profesional de esto, ¿eh? Luego conversáis con mi mujer, soy un profesional. Puedo hablar de esto con auténtico... Tal cosa no se debe permitir en la iglesia. Ni os imagináis la de veces que hay hermanos y hermanas que se me acercan, no vosotros, otros, que se me acercan a decirme cómo estamos permitiendo esto o aquello. Yo digo, ¿qué hacer con lo mío? ¿Qué voy a hacer yo con disciplina? Bueno, lo mío son pecadillos, lo tuyo son pecados mortales, inexcusables. Siempre llegamos al mismo punto al final, os lo digo, siempre. Y a mí me gusta repetir mucho el ejemplo de la conducción. Para hablar de guía de la conducción, anteayer estaba conduciendo un coche que no era el mío y eso no deja de venir a mi cabeza.
Con mi coche por lo menos manejo cosas, ¿no? Pero cuando te metes en otro coche lo sientes más, la de espacios que no manejas. ¿Dónde empieza y acaba este coche? Es como, ¿cuándo voy a chocar o cuándo ya no voy a chocar? Los ángulos ciegos que creías dominar con tu coche, que tampoco los dominas, porque todos vuestros coches tienen rayajos por todos. No hay coche que se salve. Pero tú te das cuenta que hay ángulos que no manejas también. Y vamos por la vida creyéndonos muchas veces muy buenos conductores hasta que chocamos. Y lo que nos pasa cuando chocamos es que nos hacemos daño y hacemos daño a otras personas. Con este tema pasa lo mismo, que vamos conduciéndonos creyendo que nosotros sí juzgamos con la corrección oportuna y no sabemos dónde están los límites, no vemos nuestros ángulos ciegos y vamos por ahí produciendo ciertos accidentes. Aparte, yo, a la luz de la palabra, no es la opinión, bueno, es mi opinión, pero es mi opinión hasta donde entiendo la Biblia, no creo en la bondad del ser humano. La Biblia me dice que no hay bueno ni aun uno. Entonces, me da igual lo que diga Disney. El fondo es el que es. Hermanos, no compréis lo que no tengáis que comprar, ¿vale? Comprad lo que hay que comprar, lo que diga la Biblia. Nuestra ceguera es selectiva. No es inocente. Muchas veces es ignorancia, pero otras veces no. Otras veces es intencional. Otras veces es una ceguera elegida. Prefiero mirar a otros y hay razones para ello. ¿Me explico? Tus juicios muchas veces son, les voy a llamar así, juicios vicarios, como la muerte de Jesús. Llegas a la adolescencia. Perdón, chicos, la confianza. Llegas a la adolescencia y empiezas a darle cera a tus padres. ¿A alguien le suena esto? Empiezas a ser duro con tus padres porque tú ya sabes todo lo que tienes que saber y más. Y tú quieres independizarte y tal, y es normal, es una etapa de la vida. Estoy poniendo ahora este ejemplo de la edad. Pero con las cosas que más criticas a tus padres, los años te demuestran una cosa. Que resulta que eran las cosas que más odias de ti mismo. Las que menos te gustan de ti. O sea, sí, tu padre la tiene, pero resulta que tú también. Por eso la ves tan fácil, de hecho. La ves tan fácil porque la ves. Tú la vives muchas veces. Y eres tan duro porque muchas veces lo que ves es más fácil juzgarlo en otro. Porque para adentro duele. Puedo juzgarte a ti. Puedo vivir sin ti. Digo. Dice otra cosa. Pero yo digo que puedo vivir sin ti. Que me puedes dar igual. Que no te conozco, no sé ni tu nombre. Pero lo cierto es que no puedo vivir sin mí. Me tengo que aguantar las 24 horas del día. Entonces, si lo que tanto me desagrada resulta que no es algo mío, es algo tuyo, me da cierta capacidad, cierto control, cierto poder. Puedo criticar algo, puedo juzgarte, y es más fácil juzgarte a ti que juzgarme a mí mismo. Te voy a confesar algo. Los juicios que hacemos hablan más de nosotros mismos que de lo que estamos juzgando. Los juicios que emitimos por nuestra boca informan más de nosotros mismos que de las personas a las que juzgamos. Voy a usar un versículo que usamos muchas veces, pero lo voy a usar para otra razón. Decimos, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo solemos usar para otras razones. Pero en este también es cierto. Vas largando con tu boca muchas veces porque en tu corazón hay ciertas cosas. Y cuando estás ahí emitiendo tus juicios, no te das cuenta que lo que estás haciendo es desnudarte, es mostrar la radiografía de tu corazón al mundo entero. Tú te crees que estás censurando y señalando a otro, pero lo que estás haciendo, y sí, el otro, perdona, el otro puede que sí. O sea, a lo mejor no estás ni siquiera objetivamente equivocado. Es posible incluso que tengas razón hasta cierto punto, pero al final la cuestión es si has decidido no poner tropiezo a tu hermano. En este texto, la hipocresía no consiste en dejar de ver la mota del otro. En este texto, la hipocresía consiste en ser ignorante de mi propia viga. En ser
incoherente con mi propia vida. En tener ese doble rasero, esa doble medida. A ti te mido con 1 metro, pero para mí tengo otro. Para los que quiero tengo uno, para los que no me caen bien tengo otro. Tengo mis preferencias. Para los hombres uno, para las mujeres otro. Para los jóvenes uno, para los mayores otro. Para los españoles uno, para los latinos otro. Para los que tienen dinero uno, para los pobres otro. Podemos tener miles. Pero el Señor nos dice, no, no, no. Tiene que haber una medida. Acabo con otro ejemplo y me voy a unas conclusiones simplemente para ayudarnos a recordar cosas. Hay una pista que nos da la realidad. Qué bueno que trabajamos en el equipo de predicadores. Esta predicación no es fruto de mi trabajo, es fruto del trabajo de unas 12 o 14 personas trabajando juntas. Cuando alguien que tú quieres hace algo malo, un hijo, esposa, alguien que tiene esa inclinación casi inmediata a proteger, a cuidar, a cubrir, tú no coges a tu hijo y lo expones. Lo que haces es control de daños, se llama. ¿Cómo puedo? O sea, no dejas de reconocer que hay un error. Lo ves, lo juzgas, dices, esto no está bien, mi hijo no ha actuado bien, pero no lo vas a echar delante de los carros ahí para que lo atropellen. Lo que dices es, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? ¿No? Y te reencuentras con versículos en la Biblia. El amor cubrirá muchas faltas. El amor cubre muchas faltas. Si ese mismo pecado, esa misma negligencia, ese mismo error lo comete X persona que no significa nada para mí, el juicio es otro. Y ese es el fondo del problema. Ese es el fondo del problema. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No podemos vivir de esa manera, no podemos actuar de esa manera. No es posible. ¿Qué cambia? El amor. El amor que tú le tienes a tu hijo o a esa persona cercana, o el que no le tienes a esa persona extraña, pero que deberías tenerle. Y esto, para mí, es como si el Señor nos estuviera dando una pista a través de algo casi impulsivo. A pesar de nuestra incapacidad para muchas cosas, hay un impulso ahí que explica ciertas cosas. Explica que el amor es una medida que nos va a ayudar mucho en relación al juicio. Acabo con las conclusiones, con 3 conclusiones que son simplemente como eslogans para recordar las cosas que he venido diciendo y insisto en ello, ¿vale? 3 llamados que el Señor nos hace, cuando yo leo este texto, creo que nos hace y que podemos asumir. Número 1, estamos llamados a ser hermanos. Tú y yo estamos llamados a ser hermanos. No estamos llamados a ser jueces. Estamos llamados a ser hermanos el uno del otro. Si nos erigimos como jueces, lo que estamos haciendo en realidad es ser unos hipócritas. Intento bajar el tono cada vez que digo hipócritas, pues es una palabra como hipócritas. Estamos llamados a ser hermanos. Si queremos usar esta palabra hipócritas, que en el griego es hipocrités, que viene igual, y lo que es una máscara de teatro, lo que te está diciendo la frase estamos llamados a ser hermanos, no jueces, de alguna manera podría ser estamos llamados a ir sin máscaras por la vida, no poniéndonos máscaras. Estamos llamados a ser lo que somos en realidad unos con otros. Nuestros juicios hablan con más frecuencia de nosotros mismos que de la vida de nuestros hermanos. Estamos llamados a ser hermanos. Lo segundo, estamos llamados a participar en la vida del otro. Voy a decir algo que no he dicho antes. Con cierta frecuencia, estos textos se usan para una intencionalidad que es casi contraria al Evangelio, que es la de evitar que alguien se meta en mi vida. ¿Qué hago? El Señor me está llamando a participar en tu vida.
Pero participar en tu vida es algo costoso. Porque a veces veo cosas que tú no ves. Y comunicarte cosas que tú no ves y que tú me comuniques a mí cosas que yo no veo, nunca es fácil. Siempre es difícil, garantizado. Siempre es difícil. Pero es un llamado al Señor. ¿Qué suelo hacer? Número uno, encontrar cualquier excusa para no hacerlo. Pero sobre todo descubro que si yo no lo hago, es decir, si yo no voy diciéndote mira, 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 mañana tú tampoco te vas a atrever a hacerlo conmigo. Porque si tú vienes y te digo, un momento, ¿quién te ha dado a ti vela en este entierro? Hay muchas frases en español también para esto. Pero eres en esencial, has creído que eres. ¿Qué te ves en mi vida tú? ¿Quién te ha dado a ti autoridad? ¿Pero qué clase de hermanos somos si nos dan igual las vidas de nuestros hermanos, de nuestras hermanas? Tú no estás llamado a ser un metido. Estás llamado a participar en la vida de tu familia. Son cosas distintas. Yo tengo una hermana natural y yo no sé todos los detalles, todo en su día a día, tal. Pero si mi hermana necesita algo, yo participo de su vida. Si hay algo de la vida de mi hermana, yo participo de su vida. Si mi hermana necesita dinero, yo participo de su vida. Si mi hermana quiere hablar de algo, participo de su vida. ¿Cómo no voy a participar? Entonces, cuidado con no juzgar. ¿Recuerdas el eslogan de Melanie? Era hacer las cosas correctas por las razones incorrectas. Cuidado con no juzgar con la intencionalidad de tú no ser juzgado. Lo que estás haciendo en el fondo es lo mismo que hacen los partidos políticos en España. No denunciar muy alto la corrupción del otro, porque antes o después que la conocen, se la saben de memoria, pero si te señalo muy fuerte, luego me vas a señalar tú a mí. Entonces no te señalo, no me señalas, pacto de no agresión. Yo no te juzgo, tú no me juzgues. No te metas en mi vida. Lo que te estoy diciendo es, no seas mi hermano. No seas mi hermano. Pero yo no puedo decidir si tú eres mi hermano o no eres mi hermano. Dios te hizo su hijo, por lo tanto eres mi hermano. Al final es una cuestión de aceptación de la realidad. Lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos está diciendo que seamos y que vivamos como familia. Cuidado con no juzgar por las razones equivocadas. El segundo llamado es a participar en la vida del otro. Quita primero la viga de tu ojo para que entonces veas con claridad para sacar la mota de tu hermano. Porque sí, cuando yo tengo la mota en mi ojo, voy a querer que vengas y soples con delicadeza, por favor. Y si un día un cirujano me tiene que operar y aparece con unas gafas, ¿sabes? Estas gafas así súper gordas, aparece así el hombre o la mujer, así y tal. Yo digo, un momento, señor, usted ve bien, antes de meter el cuchillo, ¿no? Si yo voy a dejarte participar en algo tan delicado como mi ojo, quiero mínimas garantías. ¿Ves bien? Sí. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí, hay que meter un dedo así al fondo. Vale. Busco a alguien que lo tenga más claro. Estamos llamados a participar. El texto no es una excusa para no participar. El texto te está diciendo que tienes que participar. De hecho, el texto te está diciendo que una de las razones, una de las motivaciones para quitar tus vigas es poder ayudar a los otros con sus motas. No tengo motivación en la vida para luchar contra esto. Claro que tienes una motivación, tienes una familia. Tienes una familia y Dios te ha dado dones para servir a tu familia. Y te ha dado muchas cosas que van a influir y hacer el bien, pero tienes que implicarte. Tienes que querer quitar, por lo menos querer, que fracases una y otra vez. Llamados a ser hermanos, llamados a participar en la vida de otro. Y tercero, llamados a amar para no juzgar. ¿Me explico? Hace poco se nos hablaba de idolatría y se nos ponía este ejemplo, o por lo menos yo así lo asumo. Claro, si tú quieres dejar de idolatrar algo, para no seguir idolatrando, pues lo que tengo que hacer es no idolatrar, ¿no? Es como una premisa inacabable. Lo cierto es que la manera de no idolatrar es adorar a Dios. Si tú adoras al Dios verdadero, automáticamente dejas de idolatrar. Por lo tanto, mientras tú estés viviendo en adoración a Dios, no estás idolatrando. La manera de no idolatrar no es no idolatrar. La manera de no idolatrar es adorar. ¿Cuál es la manera de no juzgar? No es no juzgar.
Lo peor que puedes hacer saliendo de aquí es, no tengo que juzgar, no tengo que juzgar, no tengo que juzgar, no tengo que juzgar, no tengo que juzgar. Vas a ponerte a juzgar más que nunca. El pecado es muy tramposo. Cuanto más piensas en él, más te atrapa. No es la manera, no voy a juzgar, no voy a juzgar, no voy a juzgar. Ah, pero tú has visto en el coche, cariño, ¿has visto? ¿Te has fijado bien hoy? ¿Cómo puedes no juzgar? Amando. Es la única manera. No hay otra manera. Si tú amas a alguien lo suficiente, va a resultarte casi imposible juzgarle en el sentido en el que Jesús te está diciendo no juzgues. Tú no vas a poder condenar a esa persona porque la amas. Y estás dispuesto a participar. Estás dispuesto a cubrir, a ver qué puedo hacer yo para no poner más tropiezo aquí. Porque el tropiezo ya está. Ya la otra persona tropezó. Bueno, está en el suelo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya no está de pie. Habla Gálatas en el capítulo 6 de este tema. Vosotros que sois espirituales, nos dice Gálatas, vosotros restaurad con mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, restaurad con mansedumbre. Ama y no podrás juzgar. Es algo así como el aceite y el agua. No hay manera de que convivan. Conviven mal. No pueden estar físicamente en el mismo espacio y tiempo. Lo mismo pasa con el amor y el juicio. Pueden. Ama y no condenas. Me gustaría acabar con un momento para orar. Este es uno de los temas, últimamente me doy cuenta de esto hoy, fijaos. Hoy pensaba, oye, no hace mucho hablamos con Bocazas, ¿de qué eran los temas de Bocazas? ¿Tú te acuerdas? Mi memoria es fatal. Y hablo contigo, Josué. Murmurar, quejarse. O sea, últimamente es como, el Señor me ha puesto todos estos temas, o nos ha puesto estos temas. Digo, estamos predicando un poco de lo mismo. No sé. A ver, ¿qué quiere el Señor con todo esto? Pero pienso, decir estas cosas, vamos a ir más allá, en confianza, yo qué sé. ¿Está grabando? Me ha dicho alguien al acabar el primer culto, ay, que el Señor te dé, voy a orar por ti para que el Señor te dé más sabiduría, que eso puede significar que no tenía ninguna o que le ha gustado. Voy a orar por ti para que el Señor te dé más sabiduría y nos des más mensajes. Y yo le he dicho, si vas a orar por mí, ora para que practique lo que estoy diciendo. Le he dicho. Falsa humildad, es lo que hay. Yo le he dicho, si vas a gastar un tiempo a orar por mí, prefiero que ores, ya lo que diga, mira, que cada uno se espabile con la Biblia, ¿sabes? Pero, ¿qué hacemos? O sea, recibir un mensaje verbal. Hay que hacer algo con esto, hermanos. Hay que hacer algo. Tenemos que hacer algo con esto. Sinceramente. Y son estos temas que yo digo, estos temas, no murmurar, no quejarse, no juzgar al otro de mala manera, ¿no? Entonces, me esfuerzo al final en intentar sintetizar algunas ideas muy claras. Y pienso, quizá estas ideas pueden ayudarnos como iglesia a orar y pedir algunas cosas al Señor. ¿Qué os parece si le pedimos al Señor, enséñanos a ser hermanos? Se aprende. Los niños van creciendo, se reparten, ¿no? Se dicen cosas, les vamos enseñando y se van tratando como hermanos cada vez mejor. Nosotros también tenemos que aprender a ser hermanos, esa es la verdad. O sea, tus hijos no eligieron en qué familia nacer, tú tampoco. Has nacido por el Espíritu y te ha tocado la familia que te ha tocado. Los amigos eligen la familia. Hay que aprender. Señor, ayúdanos a ser hermanos, a vivir de verdad como hermanos. Que es difícil, ya está, dejémonos de historias, es difícil. Señor, ayúdanos a participar en la vida del otro. Yo no me quiero inmiscuir en vuestra vida. Y de hecho, no quiero que nadie se inmiscuya en la vida de nadie. No me parece la manera. No me parece respetuoso. Lo que me parece respetuoso y sano y bíblico es que cada uno de nosotros abra su vida a los demás de una forma efectiva. Tienes que elegir eso. Tú tienes que elegir abrir tu vida a los demás, porque si no es una violación de tu espacio. Tú tienes que abrir.
Y tú tienes también que querer participar de la vida de otro. Que querer implicarse. Y eso tiene costes. Es difícil. Señor, enséñanos a participar en la vida del otro. ¿Y amar? No digo nada. ¿Amar? Quiero amar más. Señor, quiero amar más. Bueno, lo único que puedo hacer es orar. Me acuerdo mucho, cuando pienso en este tema, de Pablo orando en la iglesia, para la iglesia de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 9, que vuestro amor abunde más y más. Vale. Pues Señor, llena los tanques. No sé cómo adquirir amor, no sé cómo se compra, no sé cómo se adquiere. Entonces, pedirle al Señor que haga una obra en nosotros, o mejor dicho, que siga haciendo una obra en nosotros, que Él se ha comprometido a hacer, creer en ella, creer que esta obra es real. No tengo nada que hacer. Entonces os invito a orar. Voy a orar. Quería que fuera una oración que todos hiciéramos. No os digo mis palabras, sino que estemos en oración delante del Señor por estas cosas. Padre, gracias por hacernos hermanos. Es tu plan y seguramente nosotros nos parecemos mucho a los hermanos de la parábola del hijo pródigo, dándonos el uno al otro y considerando hacia el otro cosas que no deberíamos, quizá. Pero tú estás queriendo enseñarnos a ser hermanos y hermanas los unos de los otros. Difícil, y creo que es más difícil porque venimos de muchas culturas y venimos de muchos trasfondos y pensamos de muchas maneras y nos cuesta conocernos y cuesta, no hay tiempo, ¿no? Señor, enséñanos por favor a ser hermanos, enséñanos. Día a día, enséñanos a tener paciencia los unos con los otros y a enseñarnos a participar en la vida del otro de una manera amorosa, con paciencia, con cariño. Enséñanos a no invadir espacios que el otro no nos cede, pero enséñanos también a animar al otro, a abrir su corazón. Señor, bendice tu casa. Señor, esta es tu casa, este sitio, nosotros. Has hecho que seamos tu casa, nos has llenado con tu espíritu. Ayúdanos a amar. La única manera en la que nosotros sabemos amar es condicionalmente. Siempre esperando algún retorno, siempre con nuestras preferencias, con las cosas que nos gustan, con lo que entendemos o no entendemos. Ayúdanos a ir más allá, Señor, de eso. A dejar que tu manera de amar invada de alguna manera nuestra vida, Señor. Enséñanos a rendirnos y dejar que tú hagas algo con nosotros. Enséñanos a no conformarnos, Señor, a la vida que traemos o llevamos y a tener expectativas en ti, Señor. A confiar en la obra que tú estás haciendo en nosotros, a pesar de nosotros mismos, Señor. Gracias porque cuando nosotros perdemos la esperanza en nosotros mismos o en los demás, tú sigues adelante, porque nuestras palabras de juicio no son legítimas. Tú eres el juez, nosotros no. Gracias porque sigues haciendo una obra, porque tú cumples con tu palabra. Así que sigues haciendo una obra en cada uno de tus hijos y de tus hijas. Vean lo que vean mis ojos, vean lo que vean los ojos de mis hermanos. Tú estás haciendo una obra, cada uno de tus hijos. Y ayúdanos. Nos ponemos delante de ti como los que no saben, como los hijos de las pataletas, de las quejas, de las opiniones rápidas, de los que hablan lo que no saben. Y reconocemos que dependemos de ti, Señor. Te pedimos perdón por no tratar a nuestros hermanos debidamente. Gracias por tus ánimos, por tu inspiración, Señor, tu consuelo para hacerlo de otra manera. Pido que a pesar de nuestra imperfección hagas de este sitio, Señor, de esta iglesia local, un lugar en el que el que entre pueda respirar un ambiente verdaderamente familiar, imperfecto, pero familiar, Señor. Que nos ayudes a ayudarnos unos a otros en tu nombre. Bendito eres, Señor, porque lo que haces es espectacular.
Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.